llegando poco a poco a lo que ustedes quieren ser y a lo que nosotros queremos ser. ¿Sí? Créanse. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Buscando cómo ser nosotros el medio para coadyuvar hacia que ustedes día a día progresen y mejoren las situaciones y las partes que nosotros siempre queremos que vayan mejorando. ¿Sí? Y en este orden de ideas, continuamos con ese pensamiento claro hacia decirles a ustedes cómo se debe saludar, ¿sí? Cómo mirar a la persona frente a frente, cómo mirarlo a los ojos, no saludar, ¿cómo está? ¿No? Mucho gusto, no. Hay muchos que aquí están y que yo puedo señalarlos, pero hoy no es el momento de hacer señalamientos, sino más bien vamos a decir cómo vamos a construir, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando vamos a saludar a alguien, ¿cómo se saluda? Muchos saludan con la mano ahí, como así, como toda blandengue, ¿no? Ustedes son hombres, ¿no son hombres? Ah, van a saludar con un hombre. Vea, aquí hay uno que saluda espectacular. Maturana. Otro. Lara. Son unos niños y saludan como unos señores. No. Parece que me da la mano a cada uno. Así como usted la ¿vale? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola. Vamos. Usted me va a decir quién lo saludó blandengue. Bueno, ¿quién lo saludó blandengue? Eliseo, Gur y Dai. ¿Sí ven? Ustedes no estaban en clase. Enséñense, muchachos, a que siempre el saludo tiene que ser así, con ganas y mirándolo a los ojos. ¿Vale? Te quiero presentar a don Silvio Zamora. Él es un periodista muy reconocido en nuestra región y él es el conductor de un programa que se llama Cronómetro Deportivo. Yo lo llamaba porque lo terminaron hace poquito, pero hoy día tiene otros campos de acción que trabajan a nivel de red, por internet, Facebook, y tiene programa de radio. Él es una persona de mi confianza, en la cual podrá darles una charla a ustedes con respecto a lo que es la comunicación. ¿Cómo la comunicación tiene que tener ustedes frente a los periodistas, frente a las personas que se arriman a de pronto a darles un saludo o a preguntarle cosas? Y de qué manera ustedes pueden enfrentar, ¿sí?, esas personas sin ir a hacer menos, ¿sí? Entonces yo lo dejo con don Silvio Zamora, con una persona, la persona indicada y importante para que por favor le hable la suficiente atención. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace 13 años aproximadamente vine por primera vez aquí a esta institución. Hay una serie de jovencitos como ustedes, llenos de ilusiones, llenos de una perspectiva enorme, porque estaban pensando en ese entonces lo que ustedes están pensando, que es ser que jugadores profesionales. Pero desde ya, muchachos, uno desde ya, desde que uno proyecta su vida, tiene que comenzar a parecer ser lo que uno va a llegar a ser. ¿Entienden? Ah, no, es que yo quiero ser jugador profesional. Pregunta que si en mi etapa de formación yo no comienzo a llevar un derrotero de mi formación proyectado allá, entonces yo me estoy formando mal. Yo me estoy formando mal. Y hace 13 años conocí a un niño. ¿Quién estaba? A ver, Como Lara. Sí, Me he poquito menos que Lara. como medio parecido. Ayer con Candelo en ese entonces. ¿Usted? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Sebastián. Sebastián, más o menos. Sebastián. Gerson Candelo. Muchachito lleno de ilusiones. Muchachito con el deseo de llegar muy lejos. Pero desde ese entonces uno veía a ese niño proyectado. Proyectado a lo que voy
sabe quién es Gerson Cantero, ¿sí? Entonces, muchachos, ustedes son unos Gerson Cantero profesionales. Ustedes son unos reyes. ¿Sabe quién es Reyes? ¿No sabe quién es Reyes? Sí. Andrés Felipe Reyes, ¿no sabe? Alguien me dijo que no, tú no sabes. Andrés Felipe Reyes, que hoy saca los centros de Atlético Nacional, hecho acá. Selección Colombia también, hecho acá. Igual con la misma ilusión que ustedes tenían. Con Andrés Reyes me quedaba yo muchas veces allá charlando como amigo. Estaba sentado en las gradas y nos poníamos a charlar, dándole consejos, y diciéndole un poco esto que estamos hablando acá. Y son muchachos que en la vida fueron aprovechando eso que le enseñaron acá, que es la formación de ser un profesional del fútbol. Pero bueno, lamentablemente a ustedes en la construcción del deportista les enseñan a conocer las superficies de contacto muy bien, cómo marcar, cómo conectar, cómo marcar en la cancha, ¿cierto? Todos esos temas. Y hablo en general. Pero no les enseñan mucho una cosa que es tan importante y va de la mano con el devenir de la parte profesional. Y estamos proyectados de profesionales, y es el manejo de los medios de comunicación. A cosas te las haces manejar los medios de comunicación. Porque cuando uno está empezando en esto, es bacano que me entreviste, es bacano que yo salga por un medio, chévere, pero ese chévere a veces es tormentoso porque me da un susto cuando me abordan a una entrevista. Y yo puedo tener muchas cosas por decir, pero perdóname la expresión, disculpe la dama, me ahuevé. ¿Verdad, muchachos? Y entonces no sé lo que voy a decir. Y entonces por ese temor a no saber lo que voy a decir, yo evado las entrevistas. Y esa evasión de entrevistas conlleva que el periodista crea que ustedes son unos jugadores de fútbol agrandados, ¿sí? Complicados. Y mentiras que ustedes están evadiendo un temor escénico. Entonces, muchas veces pasa eso cuando llegan las profesionales. Uno en el deporte cada día conoce personas, cada día les va ampliando el espectro de conocimiento de la gente del deporte. Y hace muchos amigos, y entre ellos, yo José Luis Trujillo, que yo puedo decir, es como un hermano para mí. Así en mi familia nos ven como que son hermanos. Y por eso estoy muy agradecido que me hayan invitado a esta charla que quiero tener con ustedes, muchachos. Porque es la proyección de algo tan importante para ustedes cuando sean jugadores profesionales. De pronto todos no van a llegar, pero se tienen que preparar para eso. Yo llevo 25 años en los medios de comunicación. En la actualidad trabajo para un programa que se llama Supercombo del Deporte en RCN, que va de 11 a 1 de la tarde. Igualmente trabajo para un programa en horas de la noche deportivo también, que se llama Dinas Sport, el estéreo que dirige don Fernando Dinas. Y actualmente dirijo una emisora virtual que se llama AZ Deportivo. Todo relacionado con el deporte, el fútbol, pero además del fútbol, otras actividades deportivas, otras disciplinas deportivas. Entonces, a lo largo de 25 años, muchachos, he visto aparecer, evolucionar, crecer y retirarse muchos futbolistas. Y muchos de ellos terminan retirándose del fútbol con problemas de interacción con los periodistas deportivos y con los medios de comunicación, porque no se prepararon para manejar a los medios y nunca entendieron la importancia que tienen los medios de comunicación en las carreras deportivas de ustedes como deportistas. Muchachos, toda organización seria, estamos hablando de una organización seria, Aston Villa es una organización. ¿Sí? Una organización es una ejecución de un evento deportivo. Toda organización tiene paralelo a la evolución un departamento de comunicaciones, porque las comunicaciones es los que le hacen visible a ustedes ante el público. Si no hay los medios de comunicación, ustedes se pueden tener unas actuaciones maravillosas, pero nadie se da cuenta, solamente el entorno cercano, pero no tienen trascendencia. Y hoy, a través de la tecnología, ustedes
actividades, sus ejecutorias, y ustedes como tal tengan trascendencia, para que sepan que aquí hay, en México, sepan que aquí hay un jugador. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cómo te llamas? Eliseo. Que Eliseo es un jugador muy importante que en el Valle del Cauca. Entonces, ¿qué características tiene? Entonces ya van a decir, uy, lo vi por redes, lo escuché, o vi una nota de Eliseo, me apersono de él y lo puedo ver. Entonces es más fácil usted llegar aquí en Colombia, lo quiera hacer. Pero si no hay un medio de comunicación por donde ustedes no se puedan dejar ver, entonces ¿qué pasa? Van a quedar ahí en un círculo y no van a tener trascendencia. Y ahí lo importante que es un medio de comunicación y la cercanía que se debe tener. Levante la mano el que ya haya sido entrevistado alguna vez por un medio de comunicación. ¿Usted? ¿Dónde lo entrevistaron y quién lo entrevistó? En Cartagena. ¿Qué? ¿En un evento, en un partido de radio, televisión? ¿Y qué sintió? Contanos la experiencia. Cuéntenos, cuéntenos al muchacho la historia o la experiencia que vivió cuando lo entrevistaron por primera vez. ¿Qué sintió? ¿Ah? Porque lo vieron, lo escucharon. ¿Fue radio, televisión o qué? Televisión. Una entrevista por televisión. Usted habla aquí diferente a lo que habla allá. ¿Sabe por qué? Eso se llama temor escénico. ¿Estás caliente? ¿Estás sudando? Sí, seguro. No, pero muchachos, no lo digo por hacerlo sentir mal, no. Estoy diciendo porque es tan natural. Mire, hablar en público no es fácil. Y hablarle a una cámara de televisión, hablarle a un micrófono, ustedes están hablando, nosotros llamamos en comunicación, a un monstruo sin cabeza. Porque no sabemos la cantidad de gente que nos está viendo, nos está escuchando y está pendiente a ver qué barrabasada dijo este o qué cosa importante dijo. Y ahí nos califican a nosotros. Ahí nos califican. Entonces, ese temor escénico a uno no equivocarse. Yo estoy seguro que usted se pone a contarle esa misma historia allá secretamente o con un amigo y lo cuenta diferente, no está tensionado, ¿cierto? Porque es la tensión natural y eso es lo que tenemos que aprender nosotros a evitar a futuro. Gracias, hermano. ¿Ningún otro ha sido entrevistado? ¿Quiénes han jugado aquí a un nivel ya más o menos importante? Poquito, ¿sí o no? Tenaz eso, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Qué siente ahí? ¿Qué piensa? ¿Está burlando a mí también? No, pues acá al principio mucho nervio. Sí. ¿Y lo han entrevistado alguna vez en periodista? Bueno, entonces cuéntenos a mí qué siente cuando le ponen un micrófono por primera vez. No, pues uno orgulloso de uno mismo y quería la ver, pero con nervios, entonces ahí. Claro, no, es normal. ¿Y se acuerdan qué medio lo entrevistó? Pero fue. ¿Pero sí alguna vez? Sí. Sí, claro. Sí. Y entonces. Toda esta construcción de un deportista tiene que ver con varias cosas. Desde el empresario, ¿sí?, que ejecuta sus acciones buscando un camino para todos ustedes, ¿verdad?, que es el dirigente deportivo. Desde el entrenador, el que asolea con ustedes allá, enseñándoles cómo tienen que desarrollar su función para que crezcan deportivamente y después se abran la puerta hacia lo que ustedes quieren. Ustedes mismos, digo, ¿está aburrido? No está sano. ¿Tiene sueño? Siempre también siempre muchachos, aquí no me voy a demorar mucho, pero me voy a pedir un favor. Esto que les estoy diciendo, muchachos, es igualito que cuando el profesor está ya indicándoles cómo tienen que pararse en la cancha, cómo tienen que hacer un relevo, cómo tienen que perfilarse cuando
Todo eso hace parte, está en la construcción, muchachos, de la construcción de un deportista, que no solamente en el departamento futbolístico, sino en la parte personal, porque ustedes están proyectando como jugadores profesionales, muchachos. Y para que ustedes no vayan a tener penas, ustedes no vayan a pasar por el escarnio de no saber decir algo que termine con un muchacho. Y ahorita les voy a dar unos puntos para que ustedes aprendan a afrontar con los periodistas, a afrontar un periodista deportivo. Y esto de manejar los medios de comunicación es fundamental, muchachos, fundamental, porque ustedes son los actores de algo que se llama espectáculo, ¿cierto? Y el espectáculo se debe mostrar a quién. ¿A quién se debe un futbolista cuando está en la cancha de fútbol? ¿Ah? Al que paga por una boleta para ir a verlo a ustedes. Yo me debo al público, que es el que paga una boleta para ir al estadio, ¿cierto? Que es, yo tengo que producir para que el patrocinador que le da la plata a las organizaciones y pueda prevalecer para pagarle a ustedes, entonces se sienta contento y diga, yo invierto mi plata acá. Pero, porque si hay pobre espectáculo, si ustedes no demuestran su capacidad y su condición, no existe. Entonces ustedes son actores del espectáculo. Pero como actores del espectáculo, ustedes, nosotros los medios de comunicación somos el puente, de contarle lo que hay aquí al interior de ustedes a esta razón de ser del fútbol, que es el público, para que vayan al servicio deportivo. Entonces, los medios de comunicación son muy importantes, muchachos, son muy importantes. Ustedes deben de aprender, así como deben de respetar al compañero, al entrenador, al dirigente. Eso se lo enseñan, ¿cierto? El respeto que hay para el ser humano. Y en general respetar a toda la sociedad. Una de las características más importantes que debemos tener los seres humanos es el respeto al ser humano, ¿cierto? El respeto. Cuando yo te respeto, cuando yo te respeto, cuando yo te respeto, cuando yo te respeto, pues ¿qué estoy haciendo? Ganándome un respeto allá para acá también. Porque tengo los argumentos para decirle, hermano, respétame, porque yo no te respeto ni respetado. Y entonces, qué pena cuando uno encuentra una persona respetuosa y le tenga que decir a uno, respetame, porque yo estoy muy ¿sí o no? Entonces, muchachos, y cuando les hablo de respeto, a los medios de comunicación se respetan, porque ejercen una función muy importante en el camino del futbolista, en este caso ustedes, ya hablo de los deportistas, pero estamos hablando de deportistas y ustedes encantados. Entonces, eso es muy importante en el crecimiento de ustedes como futbolistas, saber que los medios de comunicación ejercen una función tan importante para ese crecimiento y el desarrollo de la profesión. Un periodista no es otra cosa que un amigo de ustedes. El periodista siempre, porque el periodista deportivo y del fútbol, siempre va a querer que ustedes crezcan. Los buenos comentarios van a ver, si ustedes hacen las cosas bien, no van a tener sino elogios de ustedes de comunicación. No hay un periodista que le tenga odio a un muchacho sin conocerlo y que comience a criticarlo simplemente porque le cogió odio. No. Ustedes están expuestos como personas públicas que van a ser como es una persona pública el Señor, como soy una persona pública yo, quienes ejerzamos un ejercicio, una profesión expuesta al público, somos personas públicas. Que tengamos que ver, somos personas públicas. Por ejemplo, yo estoy hablando por la radio, estoy hablando por televisión, estoy expuesto a que me critiquen. Tengo que cuidarme para cuidar mi imagen, saber qué digo, tengo que hablar con mucho respeto, con mucha objetividad para tener credibilidad. ¿Sí? Y una manera de persuadir es que la gente crea lo que yo estoy diciendo. Por eso esta profesión es muy delicada. Y hay de todo, muchachos. Ustedes de pronto tienen escuchado radio. ¿Quiénes escuchan una radio? ¿Quiénes escuchan radio? O leen periódico. ¿Quién lee periódico? Entonces,
Si ustedes ven un programa de televisión, ven la sección deportiva, me imagino que ven la sección deportiva de los noticieros, o escuchan un programa de radio, a ver qué hay de Sudamérica, en Cali, en el turismo, en el Mario, ustedes mismos de Aston Villa, ¿verdad? ¿Dónde se habla de ello? Pues, ustedes están poniendo cuidado, y en la medida que un periodista diga alguna barrabasada por ahí, ustedes lo van a descubrir, o van a que yo explico esto. ¿Ah? El primer paso, aprendan a cuidar la imagen en todas partes. Cuando ustedes están siendo desde hoy proyectados a ser profesionales, actúen como profesionales desde ya. Actúen como, muchachos, los invito a eso. Actúen como profesionales desde ya. Y el profesional desde ya tiene que tener ¿qué? Puntualidad a la hora de llegar a entrenar. Presentación como un profesional. La presentación de un futbolista. Las canilleras puestas, cuando se lo exigen. Esto que les digo para que tengan en cuenta eso, muchachos. Cuidar la imagen, tenemos que cuidar mi imagen. Sepan, siempre cuidar mi imagen, cuidar mi imagen, cuidar mi imagen. Muchachos, actuar como profesionales del fútbol. Ustedes son potenciales profesionales. En potencia, actuar en potencia es yo estar, potencialmente es proyectado allá. La proyección, la potencialidad es la proyección, ¿verdad? Entonces, ustedes son potencialmente profesionales del fútbol, la medida que quieran, porque condiciones, si están acá, las tienen. Unos tienen más, otros menos, pero el que tiene menos tiene la posibilidad de equilibrar con su trabajo, con la dedicación y la atención a los profesores. ¿Sí? Pero cuando usted lo pregona es porque tiene la convicción de que futbolista, y para ser futbolista en plenitud de la palabra, o sea, tiene que reunir todos los pasos importantes para llegar a ser un futbolista, de lo que estamos hablando acá y lo que ellos le están enseñando, porque ustedes tienen algo, hermano, que muchos no lo tienen. Posibilidades. Todos están acá en una organización de estas. ¿Cuántos quisieran estar por acá? Y que de pronto tienen esa condición, pero no pueden porque no les apoyan, porque de pronto les toca irse a trabajar, porque la mamá no tiene que comer y el muchacho le tiene que irse a trabajar. ¿Sí? Ustedes están acá porque algún curso tienen, porque le están sucediendo acá, porque en la familia alguien dice tengan al pasaje y hagan el esfuerzo. ¿Sí? Porque hay gente que le ha tocado dar el paso atrás porque realmente no puede. La vida les proporciona otras circunstancias y les toca. ¿Entienden? Y esas personas, ¿cuánto quisieran tener la oportunidad que ustedes tienen hoy aquí? De estar entrenándose en una institución seria como las conmigo. Tener los entrenadores que tienen, tener los dirigentes que están yéndose a México, que están yendo a Nacional, que están yendo a Medellín, a Millonarios, a Santa Fe, a abrirle puertas a ustedes. Y eso es un esfuerzo, un sacrificio que hacen. Entonces, ustedes tienen que también ser conscientes de lo que tienen que dar, cómo se tienen que formar y cómo tienen que ser recíprocos con un esfuerzo que alguien está haciendo por ustedes. Y que ustedes lo complementan también, obviamente, con la estancia acá, con que la familia está lejos y están aquí un poquitico distante de ellos, pero que ustedes están haciendo un esfuerzo para construirse como profesionales del fútbol. En la vida nosotros somos el resultado de sí mismos. Lo que pase más adelante es porque hicimos bien o dejamos de hacer acá. Ahora, de pronto yo creo que hice las cosas bien aquí, pero no se me dieron. Entonces yo me voy a echar por atrás por eso. Pobre de aquel que no pueda superar las barreras que la vida le pone. Y cuando a mí me pone una barrera, yo me encuentro con esta pared, muchachos, y yo tengo que estar al otro lado, yo digo, aquí, ¿qué diablos voy a hacer yo entonces? ¿Ah? Y resulta que yo tengo que estar al otro lado, y esa es la vida, ¿no? Que hay veces nosotros llevamos un propósito en la vida y no encontramos la manera de cruzar, de llegar, y no como hago nada de aquí. Y entonces yo me voy a sentar aquí a llorar, yo me voy a sentar aquí. No, así me toque tumbar esa berraca pared como sea, pero yo tengo que ir al otro lado porque es mi propósito, llegar al otro lado, ¿cierto?